La optimización de sistemas de producción es un proceso que busca mejorar la eficiencia y productividad de los sistemas de producción. Este proceso implica identificar y eliminar cuellos de botella, reducir los tiempos de espera, optimizar la asignación de recursos y mejorar la calidad del producto final. Existen diferentes enfoques y técnicas para optimizar los sistemas de producción, como la optimización de procesos, la optimización de la cadena de suministro y la optimización de la capacidad de producción. Estas técnicas pueden incluir el uso de algoritmos de optimización, análisis de datos, simulación y modelado de sistemas. La optimización de sistemas de producción puede tener beneficios significativos, como la reducción de costos, el aumento de la productividad, la mejora de la calidad del producto y la optimización de los recursos utilizados. Un diseño óptimo se basa en las condiciones más favorables. En casi todos los casos, estas condiciones óptimas se reducen últimamente a consideraciones de costos e ingresos. De modo tal que, el diseño económico óptimo podría basarse en aquellas condiciones que dan el menor costo por unidad de tiempo o el máximo ingreso por unidad de producción. Cuando se cambia una variable de diseño, uno se puede dar cuenta que algunos costos pueden aumentar y otros disminuir. Bajo estas condiciones, el costo total debe presentar un mínimo a cierto valor de diseño. Este valor es el que nos interesa y se denomina valor óptimo. Un diseño óptimo se basa en las condiciones más favorables. En casi todos los casos, estas condiciones óptimas se reducen últimamente a consideraciones de costos e ingresos, de modo tal que, el diseño económico óptimo podría basarse en aquellas condiciones que dan el menor costo por unidad de tiempo o el máximo ingreso por unidad de producción. Los balances económicos y las consideraciones de costos son la base para cualquier diseño óptimo. Sin embargo, existen casos en que los factores determinantes, para alcanzar las condiciones más favorables, pueden ser distintos de los costos. No obstante, al final las variables de costos necesitan ser consideradas y el diseño óptimo de operación se convierte en nada más que un paso en la determinación económica de la variable óptima. Por ejemplo, durante la operación de un reactor catalítico, la temperatura óptima de operación puede existir tanto como para el tamaño debido al equilibrio termodinámico como para las limitaciones de velocidad de reacción. Tal temperatura podría calcularse en base a la conversión máxima de producto final por unidad de tiempo. El primer paso en el desarrollo de un diseño óptimo es la determinación de aquel factor que se debe de optimizar. Los factores más típicos son el costo total por unidad de producción o por unidad de tiempo, ganancias, cantidad de producto final por unidad de tiempo y barra diagonal o porcentaje de conversión. Una vez determinado esto, es necesario desarrollar relaciones que muestren cómo las distintas variables involucradas afectan el factor a optimizar, en cuestión. Supongamos que los datos acerca de la compra e instalación de un aislante térmico están disponibles, pudiéndose determinar la vida útil. A partir de esta información se puede desarrollar una relación entre el efecto del aislamiento sobre los costos fijos. De manera similar se puede obtener de datos experimentales una relación que muestre el costo de pérdidas de calor como función del grosor de aislamiento térmico a través del valor de vapor, propiedades del aislante térmico y consideraciones de transferencia de calor. Todos los demás costos, tales como el mantenimiento y gastos de planta, se pueden asumir como independientes del grosor del aislamiento térmico. Las dos relaciones de costos obtenidas se pueden expresar en una función simplificada como se hace a continuación. Costos fijos. Ecuación 1. Costos de pérdida de calor. Ecuación 2. Variable de costo total. Ecuación 3. Donde A, B, C y D son constantes. En cambio X es la variable común, grosor de aislamiento. Si la ecuación 3 se deriva, igualándola a 0, se puede despejar, después, la variable hallándose analíticamente el grosor óptimo. Ecuación 4. Ecuación 5. Si el factor que se optimiza Ct no logra alcanzar un valor máximo o mínimo útil, la solución para la variable dependiente indicará esta condición, dando un resultado imposible, tal como 0 o la raíz cuadrada de un número negativo.
El valor de x en la ecuación 5 ocurre en un punto óptimo o punto de inflexión. La segunda derivada de la ecuación 3, evaluada en ese punto, indica si el valor ocurre en un mínimo, si la segunda derivada es positiva, o en un máximo, si la segunda derivada es negativa, o en el punto de inflexión, si la segunda derivada es igual a cero. Un método alterno para la determinación del tipo de punto es calculando valores del factor que se está optimizando, en puntos cercanos al valor óptimo de la variable dependiente. La segunda derivada de la ecuación 3 se puede ver en la ecuación 6. Si x representa una variable, tal como el grosor óptimo, su valor debe ser positivo, de manera que, si es positivo, la segunda derivada en el punto óptimo debe ser mayor que 0, y c entre a elevado a la 1 medio representa el valor de x en el punto en que la variable costo total es mínima. Procedimiento con dos variables. Cuando dos o más variables independientes afectan el factor que se desea optimizar, el procedimiento para determinar las condiciones óptimas se torna un tanto tedioso. Sin embargo, el enfoque general es el mismo que el correspondiente a cuando solo una variable está involucrada, considerando el caso en que el costo total de una operación dada es una función de dos variables independientes x y y. Ecuación 7. Al analizar todos los costos involucrados y reduciendo los términos resultantes de las relaciones a una forma simple, se obtiene la siguiente función, ecuación 8.
Los resultados y el proceso de optimización se convierten en un respaldo cuantitativo de las decisiones frente a las situaciones planteadas. Decisiones en las que sería importante tener en cuenta diversos criterios administrativos como los hechos, la experiencia, la intuición, la autoridad. La programación lineal corresponde a un algoritmo a través del cual se resuelven situaciones reales en las que se pretende identificar y resolver dificultades para aumentar la productividad respecto a los recursos, principalmente los limitados y costosos, aumentando así los beneficios. El objetivo primordial de la programación lineal es optimizar, es decir, maximizar o minimizar funciones lineales en varias variables reales con restricciones lineales, sistemas de inecuaciones lineales, optimizando una función objetivo también lineal. El primer paso para la resolución de un problema de programación lineal consiste en la identificación de los elementos básicos de un modelo matemático. Estos son: función objetivo, variables, restricciones. La función objetivo tiene una estrecha relación con la pregunta general que se desea responder. Si en un modelo resultasen distintas preguntas, la función objetivo se relacionaría con la pregunta del nivel superior, es decir, la pregunta fundamental. Así, por ejemplo, si en una situación se desean minimizar los costos, es muy probable que la pregunta de mayor nivel sea la que se relacione con aumentar la utilidad en lugar de un interrogante que busque hallar la manera de disminuir los costos. ¿Cómo resolver un problema mediante programación lineal? Variables de decisión. Similar a la relación que existe entre objetivos específicos y objetivo general, se comportan las variables de decisión respecto a la función objetivo, puesto que éstas se identifican partiendo de una serie de preguntas derivadas de la pregunta fundamental. Las variables de decisión son, en teoría, factores controlables del sistema que se está modelando, y como tal, éstas pueden tomar diversos valores posibles, de los cuales se precisa conocer su valor óptimo, que contribuya con la consecución del objetivo de la función general del problema. ¿Cómo resolver un problema mediante programación lineal? Restricciones. Cuando hablamos de las restricciones en un problema de programación lineal, nos referimos a todo aquello que limita la libertad de los valores que pueden tomar las variables de decisión. La mejor manera de hallarlas consiste en pensar en un caso hipotético en el que decidiéramos darle un valor infinito a nuestras variables de decisión. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en un problema que precisa maximizar sus utilidades en un sistema de producción de calzado decidiéramos producir una cantidad infinita de zapatos? Seguramente ahora nos surgirían múltiples interrogantes, como por ejemplo: En este video vamos a explicar cómo resolver un ejercicio de programación lineal utilizando el método Simplex. El ejemplo habla sobre una empresa llamada Toyco, que tiene 3 operaciones para armar 3 tipos de juguetes, que son trenes, camiones y carros. También menciona sobre los tiempos de operación para la elaboración de cada uno de estos juguetes y también describe los ingresos en dólares que se obtienen por la venta unitaria de estos artículos.
En esta tabla resumen podremos ver las tres operaciones, los artículos y los tiempos de operación de cada uno de esos artículos. Para producir una unidad de tren se requiere 1 hora en la operación 1, 3 horas en la operación 2, 1 hora en la operación 3. Y el ingreso que se obtiene por la venta de una unidad de tren es de $3. Para camión se requiere 2 horas en la operación 1, no se requiere realizar la operación 2 y 4 horas en la operación 3. El ingreso unitario es de $2 por camión. Para el auto se requiere 1 hora en la operación 1, 2 horas en la operación 2 y no se ocupa la operación 3 con un ingreso unitario de $5. Los tiempos disponibles por minuto son en la operación 1 430 minutos, en la operación 2 460 minutos y en la operación 3 420 minutos. El tiempo disponible son recursos que debemos de utilizar de manera eficiente. Debemos ocupar la mayor cantidad de recursos que tenemos disponibles para hallar la mezcla de productos adecuados, es decir, una cantidad de trenes, camiones y autos que debemos fabricar para obtener la máxima ganancia posible. Ahora debemos determinar cuáles son nuestras variables de decisión. Para este ejemplo van a ser tren, camión y auto. Son los artículos que se van a producir. Vamos a llamar al tren X1, al camión X2 y al auto X3. Lo siguiente es determinar la función objetivo del problema, que estará determinada por los ingresos. Vamos a llamar Z a los ingresos, que en este caso son $3, $2 y $5 respectivamente. Este ejercicio se trata de obtener la máxima ganancia posible. Por esa razón es un ejercicio de maximización. Esta parte que dice max hace referencia a que es un ejercicio de maximizar, es decir, de obtener la máxima ganancia posible de los ingresos, o sea, de Z. Veamos de dónde sale esta función objetivo. Primero, los trenes. En los trenes tenemos $3 por unidad. Así que vamos a poner el 3 y vamos a colocar su variable de decisión, que recuerden que es X1, tal y como se muestra a continuación. Esto indica una cantidad que aún no conocemos de trenes que debemos fabricar, que multiplicaremos por los $3, más el camión tiene de ingreso $2 y su variable es X2. Esta X2 indica una cantidad de camiones que vamos a fabricar y que vamos a multiplicar por el ingreso de $2, más el ingreso de autos, que es 5, por la variable de decisión, que es X3. Indica de igual manera una cantidad de autos a fabricar que multiplicaremos por los ingresos unitarios. Ahora veamos las restricciones. Las restricciones son aquellos recursos limitados. En este ejemplo, los recursos son las operaciones. La operación 1 sería la restricción 1, que tiene un recurso limitado de tiempo, 430 minutos. La operación 2 sería la restricción número 2, con un tiempo limitado de 460 minutos. La restricción 3 sería la operación 3, con un tiempo disponible de 420 minutos. La primera restricción quedaría de la siguiente forma. La operación 1 tiene 1 hora en tren, es decir, X1, solamente una. No hace falta colocar el número 1. Se entiende perfectamente que es solamente 1. Más 2, las 2 horas del camión. Y camión, su variable de decisión es X2. 2X2. Más el auto, solamente hay 1. Y su variable de decisión es X3. Y vamos a notar una desigualdad, menor o igual a 430. ¿Por qué menor o igual? Porque yo tengo 430 minutos en la operación 1 y puedo yo consumirme esa cantidad exactamente o menos.
pero no puedo consumir más. O consumo 430 minutos o consumo 429, 400, 200 minutos, pero no puedo rebasar de 430. Por esa razón es una restricción, porque me limita el tiempo. La restricción número 2, en este caso sería la operación 2. Serían 3x1, 3 horas en tren, su variable de decisión es x1. Más, no hay horas en camiones, podemos poner 0x2 o simplemente no poner nada. Más 2 horas en auto, en la operación 2 sería 2x3. Porque el auto, su variable es x3. Menor o igual a 460 minutos. Me puedo gastar estos 460 minutos o menos. Y la restricción 3 quedaría de la siguiente forma. 1 hora de tren más 4 horas de camión más 0 menor o igual a 420. Nuestro modelo algebraico quedaría representado de la siguiente forma. Tenemos la función objetivo, que es maximizar z, los ingresos, 3x1 más 2x2 más 5x3, tal y cual está aquí. Simplemente lo volví a escribir en esta parte. Ese punto A quiere decir sujeto a. Esta función objetivo está sujeta a ciertas restricciones, que son las que vimos aquí. Y las he colocado en esta parte. Solamente le he añadido una restricción al final, que se le conoce como restricción de no negatividad, que indica que las variables x1, x2 y la variable x3 no pueden ser negativos, o son ceros o mayores a 0. Pero esta restricción es simplemente indicativa, no vamos a realizar ninguna operación con ella. En esta parte podrán ver el modelo algebraico, como lo acabamos de analizar. Lo primero que debemos hacer es que la función objetivo que se encuentra acá arriba, igualarla a 0. Para que esto podamos igualarlo a 0, tengo que cambiar esta ecuación completa del otro lado de la igualdad. Es decir, quedaría exactamente entre la z y el igual, ahí donde tengo el punto. Al cambiarlas de ese lado, cambiarían de signo. Si están en positivos, pasan a negativo. Y de este lado no quedaría nada, sería prácticamente 0. Quedando de la siguiente forma. Maximizar z menos 3x1, recuerden que la pasamos del otro lado de la igualdad con signo contrario. De igual manera se volvió negativa 2x2 y también en negativo 5x3. E igualamos a 0. Las restricciones también las debemos igualar, pero para igualar estas restricciones hay que sumarle una variable desconocida, la cual lleva el nombre de variable de holgura, y la vamos a escribir con la letra S. Y le vamos a poner un número 1. Quiere decir que es la primera, es la variable de holgura que pertenece a la restricción 1, para poder igualar la desigualdad que teníamos a 430. La siguiente restricción le vamos a sumar una segunda variable de holgura, la cual vamos a llamar S2, e igualamos a 460. Y la tercera restricción también le sumamos una variable de holgura que vamos a llamar S3 para igualar a 420. Posteriormente a esto, vamos a dibujar nuestra tabla simplex. En la parte superior vamos a colocar desde el inicio la letra Z, luego x1, x2, x3, posteriormente nuestras variables de holgura, S1, S2 y S3. Y luego vamos a poner soluciones. En esta columna vamos a colocar la Z y únicamente vamos a escribir nuestras variables de holgura, S1, S2 y S3. Nada más. Vamos a vaciar esta información en la tabla, empezando por la función objetivo, y quedaría en esta primera fila. ¿Cuántas zetas tenemos? Una, esta que está aquí. ¿Cuántas x1 hay? Hay menos 3. ¿Cuántas x2 hay? Menos 2. Tal y como se muestra aquí.
y x3 menos 5. ¿Hay S1, hay S2 y hay S3? No. Por eso colocamos 0, 0, 0 y los valores después de la igualdad van en esta columna, que sería en la primera fila 0. Luego pasaríamos los valores de la restricción 1. ¿Hay Z? No hay Z. 0. Hay una X1. Es esta. Hay dos X2, que es esta. Hay una X3. Aquí está. ¿Hay S1? Sí hay una. ¿Hay S2? No hay, ni S3. Serían 0. Igual a 430. La restricción 3 en la tabla quedaría de la siguiente forma. No hay zetas, hay 3 en X1, hay 0 en X2, hay 2 en X3. No hay S1, hay S2, pero no hay S3, tal y como se describe, 0, 1 y 0. Y después de la igualdad, 460. La restricción 3 quedaría de la siguiente forma. No hay Z, hay una X1, hay 4X2, no hay X3, no hay S1, no hay S2, hay una S3 y después de la igualdad colocamos 420. Listo, ya está llena nuestra tabla simplex. Vamos a nombrar cada una de estas filas, que son 4, como fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4. La fila 1, recuerden que es la función objetivo. Y la fila 2, 3 y 4 son las restricciones. De hecho, ustedes pueden notar una pequeña sombrita que divide la función objetivo, que es la primera fila, de las restricciones. Paso número 1. Hay que encontrar la columna pivote. Para ello vamos a seleccionar la variable no básica con el coeficiente más negativo. De esas que he seleccionado, ¿cuál es la variable con el coeficiente más negativo en la función objetivo, que es la primera fila? En este ejemplo sería X3 con un menos 5. Y esa sería la columna pivote. La vamos a seleccionar toda. Y la variable que se encuentra en la columna pivote es la variable que entra. La pregunta es ¿dónde entra? Bueno, más adelante les voy a decir dónde va a entrar esa variable. Paso número 2. Encontrar la fila pivote. Esto implica calcular los valores de la columna solución, que son los que tenemos acá, entre los coeficientes de restricción estrictamente positivos que se encuentran en la columna pivote, que serían estos. Es decir, el 430 entre 1, el 460 entre 2 y el 420 no lo podemos dividir entre 0. Es una regla. No se puede dividir ni en números negativos ni en 0. 430 entre 1 nos daría 430. 460 entre 2 nos da como resultado 230. Y como esta no se puede dividir, queda como 420. Debemos seleccionar el resultado con el menor valor, que sería este, que prácticamente estamos hablando de la fila número 3. Y esa sería nuestra fila pivote. S2 se encuentra en esa fila pivote. Por esa razón se le conoce como la variable que sale. Es decir, esta X3, que es la variable que entra en este lugar y sale S2. Más adelante lo vamos a hacer. El número que se intersecta entre la columna pivote y la fila pivote es este 2 y se le conoce como el elemento pivote. El paso número 3 nos dice que debemos convertir el elemento pivote en 0 y los números que se encuentran por encima, que serían estos dos, y por debajo, que sería este, debemos convertirlos en 0. Pero primero vamos a convertir en 1 el elemento pivote.
Para convertir en 1 este elemento pivote lo puedo dividir entre 2, 2 entre 2, 1, o también lo puedo multiplicar por 1/2. 1/2 por 2 me va a dar como resultado 1. Debo dividir o multiplicar no solamente el elemento pivote, sino todos los elementos que se encuentran en la fila pivote, para que no se afecte la ecuación. Es decir, 1/2 por todos los números de la fila 3. Para poner los resultados, voy a dibujar otra tabla. Pero ojo, va a tener un cambio en la columna de este lado. Recuerden que la variable x3 es la que entra y la variable s2 es la que sale. Así que voy a colocar a x3 aquí y a s2 la voy a eliminar. Prácticamente las variables en esta columna van a ir cambiando, pero las variables en el encabezado no van a cambiar. Esas van a quedar tal cual siempre. Voy a multiplicar por 1/2 toda esta fila y voy a colocar los resultados en esta nueva tabla. Por ahora no voy a convertir en 0 los números que se encuentran por encima o por debajo del elemento pivote y los vamos a pasar tal cual a la tabla. Es decir, la fila 1 tal cual está, la fila 2 igualmente, la fila 3 es la que va a cambiar y la fila 4 la pasamos tal cual está. Vamos a empezar a realizar la operación. 1/2 por 0, 0. 1/2 por 3, realizamos la operación y nos da 3/2 y lo colocamos en esta parte. 1/2 por 0, 0. 1/2 por 2, realizamos la operación, el resultado es 1. 1/2 por 0, 0. 1/2 por 1, 1/2. 1/2 por 0, 0. Y 1/2 por 460, al realizar la operación nos da como resultado 230. Y listo, el elemento pivote ha cambiado a 1. Ahora vamos a volver 0 a los números que se encuentran por encima y por debajo del elemento pivote. Vamos a empezar por este -5. Vamos a convertirlo en 0. La pregunta, ¿cómo convierto en 0 este -5? Pues sumándole 5. 5 menos 5 serían 0. Prácticamente estoy agarrando el mismo número pero con signo contrario. Y lo voy a colocar aquí. Pero ojo, no lo puedo sumar así directamente. Tengo primero que multiplicarlo por la fila pivote, que es la fila 3, y ya luego se lo sumo a la fila 1. Y tengo que hacerlo a cada uno de los elementos de la fila 3 con la fila 1. Los resultados los voy a escribir en una nueva tabla, dibujando la tabla como la tenía anteriormente. Recuerden que x3 está en la fila 3. Vamos a realizar las operaciones. 5 por el primer número de la fila 3, que sería 0, y le vamos a sumar el número de la fila 1, que sería 1. La operación sería prácticamente esta: 5 por 0 más 1 igual a 1. Y el resultado lo colocamos en esta parte. La siguiente operación sería 5 por el segundo de la fila 3, que serían 3/2, más el número de la fila 1, que sería -3. La operación estaría representada en esta parte: 5 por 3/2 menos 3 nos da como resultado 9/2. Y 9/2 lo colocamos aquí. La siguiente operación sería 5 por 0 menos 2. Como resultado tendríamos -2 y lo colocamos aquí. El siguiente sería 5 por 1, 5 menos 5, 0. Siguiente sería 5 por 0, 0 más 0, 0. El siguiente sería 5 por -1/2 más 0. Y como resultado tenemos 5/2. El siguiente sería 5 por 0, 0 más 0, 0. Y el último sería 5 por 230 más 0, 1150, y lo colocamos en esta parte. Noten que el -5 ahora es 0. Debemos hacer prácticamente lo mismo,
pero con el siguiente número que vamos a volver 0. Vamos a tomar este 1. Para ello vamos a ocupar el valor de menos 1, que debemos multiplicarlo a la fila 3 y sumárselo a la fila 2. La primera operación quedaría menos 1 por la fila 3, que sería el primero 0, más la fila 2, que sería el primero 0. La operación se expresa en esta parte y como resultado tenemos 0. Y lo colocamos en esta parte. La siguiente operación sería menos 1 por 3 medios, serían menos 3 medios, más 1 es igual a menos 1 medio. Y lo colocamos en esta parte. Siguiente, menos 1 por 0, 0, más 2, 2. Menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. La siguiente operación sería menos 1 por 0, 0, más 1, 1. Luego, menos 1 por 1 medio, sería menos 1 medio más 0, menos 1 medio. Siguiente es menos 1 por 0, 0, más 0, 0. Y por último tenemos menos 1 por 230 más 430. La operación la tenemos aquí y da como resultado 200 y lo colocamos en esta parte. La fila 3 es la fila pivote. Esta ahorita no va a cambiar, así que la voy a escribir tal cual. Noten que la fila 4, el número que se encuentra por debajo del elemento pivote, ya es 0. Así que no voy a realizar ninguna operación con esa fila. La voy a escribir tal cual en esta parte. Una vez que hayamos convertido en 1 el elemento pivote y en 0 los números que se encuentran por encima y por debajo del elemento pivote, debemos verificar si en nuestras variables no básicas de nuestra función objetivo, que es la fila 1, existen números negativos. Podemos apreciar que sí existen números negativos. Tenemos uno, es este menos 2. Recuerden que existe una restricción de no negatividad, que las variables x1, x2 y x3 no deben tomar números negativos. Aquí tenemos un menos 2. Aquí tenemos un menos 2. Y eso nos indica que aún no hemos terminado nuestro ejercicio. Cuando nuestras variables no básicas sean 0 o números mayores a ceros, entonces habremos concluido el ejercicio. Por ahora tendríamos que volver a realizar el paso 1, 2 y 3. Una vez más debemos encontrar la columna pivote. Para ello debemos tomar la variable no básica más negativa de la fila 1, pero solamente hay el menos 2. En este caso es evidente que la columna pivote estará en la columna de la variable x2. Ahora debemos encontrar la fila pivote. Para ello debemos dividir las soluciones. Solo aplica para las restricciones, que son la fila 2, 3 y 4. La fila 1 es la función objetivo, para ella no aplica. Así que dividiremos 200 entre 2, dando como resultado 100. 230 entre 0, pero recuerden que no podemos dividir entre ceros ni números negativos por regla, así que quedará como 230. Y por último el 420 entre el 4, dándonos como resultado 105. Debemos ocupar el valor más pequeño, que en este caso es el 100. Nos indica en dónde se encuentra la fila pivote. Así que la fila pivote ahora será la fila 2. Recuerden que x2, al estar en la columna pivote, es la variable que entra. Y s1, al estar en la fila pivote, es la variable que sale. Es decir, en una nueva tabla vamos a escribir x2 en lugar de s1. Paso número 3. De nuevo tenemos que convertir al elemento pivote, que es un número 2, en 1 y en 0 los otros números dentro de la columna pivote. Primero vamos a volver 1 el elemento pivote. Ya sabemos que para convertir en 1 el elemento pivote podemos dividirlo entre el mismo número o multiplicarlo por un medio.
Pero recuerden que tenemos que hacerlo a toda la fila para no afectar la ecuación. Los resultados los voy a colocar en una nueva tabla. Aquí podrán ver ustedes la tabla tal cual la teníamos, pero sin la fila 2, que es la fila pivote, porque va a cambiar. La vamos a multiplicar por un medio. La fila 1, fila 3 y fila 4 no van a cambiar y las escribí tal cual. Lo que sí va a cambiar en esta nueva tabla es la variable que entra, que recuerden que es x2, y la variable que sale s1. Así que s1 la quitamos y ponemos a x2. Listo. Ahora sí vamos a realizar las operaciones. Esta es la fila 2, que voy a multiplicar por un medio, y los resultados los voy a ir colocando en esta parte. Un medio por 0, 0. Un medio por menos un medio. Haciendo la operación nos da como resultado menos un cuarto y lo colocamos aquí. Un medio por 2, 1. Un medio por 0, 0. Un medio por 1, un medio. Un medio por menos un medio ya sabemos que nos da a menos un cuarto. Un medio por 0, 0. Y un medio por 200, 100. Listo, el elemento pivote ya ha sido convertido en 1. Ahora toca convertir en 0 los números por encima y por debajo del elemento pivote. Vamos a empezar con el de arriba. Para volver en 0 este menos 2 voy a sumarle un 2. Pero recuerden que primero lo tengo que multiplicar por la fila pivote, que en este caso es la fila 2, y sumárselo a la fila 1, donde se encuentra el número que voy a convertir en 0, que es este menos 2. Y tengo que hacerlo a cada uno de los números de la fila 2 y la fila 1. Antes de realizar las operaciones vamos a dibujar nuevamente una tabla idéntica a esta. Pero solo vamos a colocar la fila 2 porque es la que no va a cambiar, esa se va a quedar así. Y vamos a colocar los resultados de la fila 1 en la parte superior de esta nueva tabla. Veamos. 2 por el primer número de la fila 2 es 0, 2 por 0, más la fila 1, que sería 1. 2 por 0, 0, más 1, 1. Y lo colocamos aquí abajo. 2 por menos un cuarto, más 9 medios. La operación la tenemos de este lado y nos da como resultado 4. Y lo colocamos aquí. Siguiente, 2 por 1, 2 menos 2, 0. 2 por 0, 0 más 0, 0. 2 por un medio, 1 más 0, 1. 2 por menos un cuarto más 5 medios. La operación que la tenemos de este lado nos da como resultado 2 y lo colocamos aquí. La siguiente operación es 2 por 0, 0 más 0, 0. Y por último, 2 por 100 más 1150, que sería 1350. Noten que el número que se encuentra por debajo del elemento pivote es 0. Ya no tenemos que hacer ninguna operación aquí. La voy a escribir tal cual en este espacio. Pero en la fila 4 tengo un número 4 que debo convertir a 0. ¿Cómo lo convierto a 0? Tengo un 4 positivo y ocupo un 4 negativo. Este menos 4 lo voy a multiplicar por cada número de la fila pivote, que es la fila 2. Y lo voy a sumar a la fila 4, que es donde se encuentra el número que voy a volver 0. Vamos a realizar las operaciones y los resultados los colocaremos aquí abajo. Menos 4 por la fila 2, que sería el primero 0, más la fila 4, que sería el primero 0. Menos 4 por 0 más 0, 0. El siguiente, menos 4
por menos un cuarto más 1. La operación la tenemos de este lado y da como resultado 2. Y lo vamos a escribir aquí abajo. El siguiente sería menos 4 por 1, menos 4 más 4, 0. Siguiente, menos 4 por 0, 0 más 0, 0. Menos 4 por 1 medio más 0. Y nos da como resultado menos 2. Menos 4 por menos un cuarto más 0. Esa operación nos da como resultado 1. Menos 4 por 0, 0 más 1, 1. Y por último, menos 4 por 100 más 420 nos da como resultado 20. Una vez que hayamos convertido en 1 el elemento pivote y en 0 los que se encuentran por encima y por debajo de él, volvemos a analizar si de nuestras variables de la función objetivo, que es la fila 1, existen números negativos. Ustedes podrán ver que ya no hay números negativos. Ya cumplimos la restricción de no negatividad y por ende hemos llegado a la última tabla y ahora nos toca leer los resultados. Recuerden que X1 eran los trenes, X2 los camiones y X3 autos. Vamos a ver cuántos trenes debo fabricar. Primero debo encontrar la variable que es X1 para los trenes en la columna de este lado. No hay X1. Por esa razón puedo determinar que no voy a fabricar trenes. Ahora X2. X2 sí hay. Y lo tengo que leer con su solución. X2 son 100. Es decir, voy a fabricar 100 unidades de camiones diarios. El auto son X3. Sí hay X3. Y se lee con su solución, que es 230. Voy a fabricar 230 unidades de auto diarias. Y los ingresos están determinados por la función objetivo, que es la fila 1, es Z. Recuerden que Z son los ingresos. Y la leemos con su respectiva solución, que es 1350. Es decir, debo fabricar 100 camiones y 230 autos para obtener la máxima ganancia, que es $1,350. También podemos analizar otros datos en este ejercicio. Noten que en esta columna también tenemos S3 que no hemos analizado. Esta es la variable de holgura número 3 que se encontraba en la restricción 3, cuya restricción representaba la operación 3 y tiene una solución de 20. Aquí evidentemente no estamos hablando de artículos a fabricar, porque los artículos son X1, X2 y X3. Aquí estamos hablando de tiempo, es decir, en la operación 3 sobraron 20 minutos. Noten que no hay variable C1 ni tampoco hay variable C2, que se encontraban en la restricción 1 y 2, que representaban las operaciones 1 y 2. Al no encontrarse en esta columna esas variables, nos indican que no hubo sobrante en la operación 1 y en la operación 2, es decir, se ocuparon todos los minutos en las operaciones 1 y 2. Eso es todo, muchas gracias. Muchos procesos conllevan operaciones cíclicas que involucran paros periódicos de la producción para operaciones de descarga, limpieza o reactivación. Este tipo de operación puede ocurrir cuando el producto se fabrica en un proceso batch o cuando la velocidad de producción disminuye con el tiempo, como en las operaciones de filtrado. En las operaciones cíclicas semicontinuas el producto está pasando continuamente mientras la unidad de operación está funcionando, pero la velocidad decrece con el tiempo. De modo que, tanto en operaciones batch como en semicontinuas cíclicas,
la variable de tiempo total requerido por ciclo debe ser considerada al determinar condiciones óptimas. Los análisis de operaciones cíclicas pueden llevarse a cabo convenientemente usando como base el tiempo de duración de un ciclo. Cuando se hace esto, relaciones similares a la siguiente pueden desarrollarse para expresar factores globales, tales como el costo total anual o volumen de producción anual. El costo anual total es igual al producto de los costos de operación por ciclo y el número de ciclos al año, todo esto sumado a los costos fijos anuales. Ecuación 11. La producción anual va a ser igual a la producción por ciclo multiplicada por el número de ciclos anuales. Ecuación 12. Los ciclos anuales son igual a la suma de paros de producción más el tiempo de operación al año, todo dividido entre la suma de paros de producción más el tiempo de operación por ciclo. Ecuación 13. Un producto químico orgánico se produce en una operación batch en la cual no se obtiene producto hasta que el lote se termina. Cada ciclo consiste en el tiempo de operación necesario para completar la reacción más un tiempo de 1.4 horas para carga y descarga. El tiempo de operación por ciclo es igual a la siguiente ecuación. Tiempo de operación por ciclo en horas es igual a 1.5 pb elevado a la 12 y 25. Donde pb son los kilogramos de producto producidos por lote. Los costos de operación durante este periodo son de $20 por hora y los costos durante el tiempo de descarga y carga son de $15 por hora. Los costos fijos anuales CF para el equipo varían de acuerdo al tamaño del lote, según la siguiente ecuación. CF en dólares por batch es igual a 340 por PB elevado a la 0.8. Los costos de almacenamiento de inventario son despreciables. Si es necesario, la planta puede operar 24 horas por 300 días al año. La producción anual es de 1 millón de kilogramos. A esta capacidad, la materia prima y los costos misceláneos, diferentes a los ya se han mencionado, ascienden a una cantidad de $260,000 por año. Determine el tiempo que dura cada ciclo si se desea que éste incurra en los costos mínimos totales por año. Usando la ecuación 13, modificada, calculamos el ciclo anual, el tiempo que dura cada ciclo, el costo de operación por cada ciclo y el costo de paro por cada ciclo. Usando la ecuación 13 modificada también calculamos los costos fijos anuales y los costos totales anuales. Estos últimos los derivamos con respecto a PB y lo igualamos a 0. Obteniéndose una producción por ciclo óptima de 1.600 kilogramos, un tiempo de duración por ciclo de 11 horas que equivale a 6.750 horas al año. Se tiene un tiempo disponible al año de 300 días, o sea 7.200 horas. De modo que, para las condiciones de costos mínimos y una producción anual de 1 millón de kg, no todo el tiempo disponible para la operación se usaría. Una operación muy frecuente, que se repite en la mayor parte de las plantas industriales, es la del traslado de un líquido de un punto de proceso tecnológico a otro. El diseño de un sistema de transporte de un fluido líquido, constituido por bombas, tuberías, válvulas y accesorios, puede ser optimizado desde el punto de vista económico, con lo que se contribuye a reducir la magnitud de los costos de producción. Aunque existen numerosos tipos de equipos de bombeo que pueden ser empleados en esta operación, la bomba centrífuga, por sus características, es la de mayor nivel de utilización en la industria moderna. En los acápites siguientes se analizarán, por lo tanto, los factores desde un punto de vista técnico y económico que inciden en la optimización del diseño de un sistema cuyo equipo de impulsión es una bomba centrífuga. Independientemente de ello, los principios generales podrán aplicarse a sistemas con otros tipos de bombas. La siguiente curva expresa la relación entre el caudal de flujo manipulado y el diferencial de presión generado. En este tipo de curva existen, en muchos casos, dos zonas claramente diferenciadas. Zona A. En esta zona el diferencial de presión aumenta con el caudal del flujo. Esta zona se denomina zona de marcha oscilante. Zona B. En esta segunda región el diferencial de presión disminuye con el caudal del flujo. Cuando ello se logra, la curva característica de la bomba, que tendrá la siguiente forma, siendo factible que opere en condiciones estacionarias por un intervalo más amplio.
La siguiente curva se conoce con el nombre de curva de carga del sistema y nos indica cuál es el diferencial de presión que la bomba debe generar para obtener caudal determinado, dadas las características del sistema. Ahora el que la bomba sea capaz de generar tal diferencial de presión, para un flujo volumétrico dado, no dependerá del sistema sino de las características dinámicas del propio equipo. El flujo volumétrico que se obtiene en un sistema hidráulico está en función de las características dinámicas del propio sistema de equipo de bombeo y deberá tener una magnitud que satisfaga los requerimientos presentados en la curva característica y en la curva de carga del sistema. Esto solamente será posible en el punto de intersección de ambas curvas. Este punto se conoce con el nombre de punto de operación del sistema tal como se muestra en el esquema. Un sistema de bombeo típico tiene las siguientes características. Delta P sub B es el diferencial de presión generado por la bomba. P sub S es la presión a la que está sometido el tanque de suministro. P sub F es la presión final que descarga. Delta H sub 1 es la carga estática del nivel de líquido en el tanque de suministro al eje de la bomba. Delta H sub 2 es la carga estática desde el punto de descarga del sistema hasta el eje de la bomba. Las bombas centrífugas son las que incorporan impulsores con álabes, en las cuales la energía se transfiere al fluido desde el elemento rotativo por medio del incremento de su energía cinética, dicho de forma simple, aumentando la velocidad del fluido o su momento angular. Esta energía cinética se convierte en energía de presión en el difusor o voluta de la bomba. En la figura vemos los tres tipos de bombas centrífugas según el movimiento del fluido al atravesar el impulsor. Bombas radiales, en las cuales el fluido entra al impulsor en la dirección axial, paralelo al eje, y lo abandona en la dirección radial, perpendicular al eje. Siendo estrictos, estas bombas serían las que se podrían considerar como puramente centrífugas. Bombas de flujo mixto, en las cuales el fluido entra al impulsor en la dirección axial y sale con componentes en la dirección radial y axial. Bombas axiales, en las cuales el fluido entra al impulsor en la dirección axial y lo abandona en la misma dirección. El flujo es paralelo al eje en todo momento. Elevación de succión. Existe elevación de succión cuando la fuente de suministro del líquido a ser manejado por las bombas se encuentra por debajo del eje central de la misma. Así, se puede definir como la distancia vertical en piezómetros, desde el eje de la bomba hasta el nivel del líquido a ser bombeado. Columna estática de succión. Existe cuando la fuente de líquido se encuentra por encima del eje central de la bomba. Es la distancia vertical en piezómetros, entre el eje de la bomba y la altura de la cual se suministra. Columna estática de descarga. Es la distancia vertical en piezómetros del eje central de la bomba al punto de entrega libre de líquido. Columna estática total. Es la distancia vertical medida entre los niveles de líquido a la succión y a la descarga. Ver figura 1. Columna de fricción. Las tuberías, válvulas y demás accesorios de un sistema de bombeo ofrecen cierta resistencia al flujo de los líquidos. Esta resistencia se traduce en una pérdida de presión, conocida como pérdida por fricción. La misma depende de la velocidad del líquido y de su naturaleza, del tamaño de la tubería y sus condiciones internas, y del número y tipo de válvulas y accesorios existentes en el sistema. La suma de todas las pérdidas asociadas a los elementos citados se conoce como columna de fricción. Se expresa en piezómetros de líquido. El costo operacional de un sistema típico de bombeo está formado por los siguientes elementos. Depreciación de la tubería. Este elemento se calcula a partir del costo de la tubería instalada, el cual aumenta generalmente con el diámetro. Costo de mantenimiento de la tubería. Este costo depende del diámetro de la tubería. Se dice que a medida que el diámetro de la tubería aumenta, su costo de mantenimiento se incrementa. Depreciación de la bomba y su equipo motriz. La depreciación de la bomba y su equipo motriz es una función del costo de estos equipos instalados, el cual se hace mayor a medida que su capacidad aumenta. Costo de energía eléctrica consumida por el equipo de bombeo. Costo de energía eléctrica consumida por el equipo de bombeo. Este elemento del costo depende básicamente del consumo total de energía eléctrica, el cual es una función de la potencia requerida. Esta potencia para un flujo dado se incrementa a medida que el diferencial de presión generado a través del equipo se hace mayor. Es posible obtener un mayor diferencial de presión a través del equipo de dos maneras, aumentando el diámetro del impelente y aumentando la velocidad de rotación del eje de la bomba.
Conociendo cuáles son los elementos del costo operacional del sistema, es posible plantear cuál es la influencia del aumento del diámetro de la tubería. El costo de depreciación de la tubería aumenta. El costo de mantenimiento se incrementa. El costo de depreciación de la bomba y su equipo motriz disminuye. El costo de la energía eléctrica se reduce. El aumento en el diámetro de la tubería utilizada en el sistema de flujo produce efectos diversos en los distintos elementos del costo operacional anual. Esto hace imposible pronosticar cualitativamente, a priori, cuál es el efecto neto. El interés del diseñador es el seleccionar un diámetro de tubería óptimo que minimice el costo operacional anual, CT. El señor Gustavo Centeno fue a visitar a su vecino Eduardo Rutenio. Eduardo, egresado de la carrera de Ingeniería Química, se le había puesto a la orden hacía unos días para cualquier consulta técnica. Centeno deseaba instalar un sistema de bombeo en su finca, El Realejo, y quería estar seguro de comprar el equipo más eficiente. Los requerimientos que Centeno deseaba se los llevó a Rutenio, por escrito, y decían lo siguiente. Deseo transferir 670 metros cúbicos por día de agua a 20 grados Celsius, desde un tanque hasta un punto de descarga B. El tanque es un depósito abierto y B se halla al otro extremo teniendo la salida a 25 metros por encima del nivel del primero. La tubería es de acero comercial, tiene 3 codos y su longitud total es de 1,500 metros. Dispongo de una bomba centrífuga con las siguientes características. El costo del motor de mi bomba, instalado y nuevo, sigue la siguiente expresión. Me han ofrecido tuberías de acero comercial de 2,5 y de 3 pulgadas de diámetro. La carga de fricción está dada en la tabla siguiente. El costo instalado de tubería es. Rutenio, después de graficar las curvas del sistema con la curva característica de la bomba, obtuvo los siguientes caudales óptimos: 17, 29.4 y 44.8 metros cúbicos por hora, para diámetros de 2,5 y de 3 pulgadas, respectivamente, y continuó organizando la información. La vida útil de la tubería y del motor de la bomba es de 10 años y el sistema va a trabajar los 365 días del año con excepción de Navidad y Año Nuevo. El costo de los codos nuevos es despreciable. Ayúdele a Rutenio a encontrar el diámetro óptimo para el sistema de bombeo. Tipos de motores en el mercado: 5, 7, 10, 15, 20 y 25 caballos de vapor. Con ayuda del diagrama de Moody se determina el factor de Darcy para luego calcular las pérdidas del sistema de bombeo. Con la potencia de la bomba se calculan todos los costos totales de operación y de inversión. Don Gustavo, el sistema de bombeo óptimo para su finca es el que incluye tuberías de 3 pulgadas y un motor de 25 caballos. ¿Cuánto le debo Rutenio de la Facultad de Ingeniería Química? Política de inventario: que ordenar,
cuándo ordenar y cuánto ordenar. A. Formular un modelo matemático que describa el comportamiento del sistema de inventario. B. Determinar una política óptima de inventario con respecto a este modelo. C. Usar registros digitales para mantener récord de niveles de inventario para saber cuándo y cuánto se debe de rellenar inventario. Componentes de un modelo de inventario. Costo de ordenar o producir, CAC, Q. El costo de ordenar o producir Q unidades de producción. Este costo puede ser directamente proporcional a la cantidad ordenada o producida. Puede existir un costo fijo de arranque A, tarifa costo administrativo fijo, papeleo, por ordenar un lote. El costo puede ajustarse a una función no lineal. Costo de almacenamiento. Este costo está conformado por todos los costos asociados con inventario. Incluyen costo de capital sin moverse, espacio, seguros y protección. Costos por escasez, costo por demanda insatisfecha. La demanda excede la cantidad disponible de unidades de producción en inventario. Se pueden dar dos casos. Backlogging, cuando el cliente accede a esperar hasta que la cantidad de unidades, excedentes, esté disponible. En este caso el costo radica en la pérdida de la buena voluntad del cliente y en atraso de captación de utilidades. No backlogging, cuando el cliente no accede a esperar y las unidades de producción se consiguen de cualquier manera o la transacción se pierde. El costo aquí radica en el conseguir las unidades faltantes a cualquier costo, o en simplemente perder al cliente y las utilidades de la transacción completa. Modelo de lote económico, Economic Order Quantity Model, EOQ. El objeto de este modelo es determinar cada cuánto, con qué frecuencia, y cuánto, qué cantidad de unidades de producción, se debe de reponer en inventario para minimizar el costo total por unidad de tiempo. Aquí se asume que nunca hay escasez, que el inventario se repone instantáneamente al pedir una orden y que la demanda es constante, de demanda constante por unidad de tiempo. A tarifa fija por ordenar un lote. C. Costo unitario por comprar o producir cada unidad de producción. H. Costo unitario de almacenamiento por unidad de tiempo. Q. Tamaño del lote. A continuación, se presentan cuatro ecuaciones: duración de un ciclo, costo de ordenar por ciclo, costo de almacenamiento, y la última ecuación calcula el costo total por ciclo. El costo total por unidad de tiempo, CT, se calcula dividiendo el costo total por ciclo entre la duración de un ciclo. Si se deriva la ecuación anterior, se iguala a 0 y se despeja Q, entonces podemos decir que este Q asterisco es el tamaño del lote que minimiza el costo total. Donde T asterisco es la duración óptima de cada ciclo. Note que, si A aumenta, entonces ambos Q asterisco y T asterisco aumentan también. Cuando H aumenta, ambos Q asterisco y T asterisco disminuyen. Si la demanda de aumenta, Q asterisco aumenta, pero T asterisco disminuye. Un fabricante de televisores LG compra parlantes para el ensamblaje final de los aparatos. Los televisores se ensamblan en una línea de producción continua a una velocidad de 8000 al mes, con un parlante por aparato de televisión. Los parlantes se ordenan en lotes y se colocan en inventario hasta que se necesitan en la línea. El gerente de planta lo contrata a usted para determinar dos cosas: cuántos parlantes comprar por lote y cada cuánto comprar este lote. Usted acepta el reto y comienza a recopilar la siguiente información. Tarifa fija por ordenar un lote, $12,000. Costo unitario, $10. Costo unitario de almacenamiento por mes, 30 centavos de dólar. De modo que la solución óptima me dice que se ordenen 25.298 parlantes cada 3.2 meses. Ordenar 25.000 parlantes cada 3 meses es una buena aproximación.